Tengo una pregunta para Yamile y otra para Francisco. Para Yamile, es interesante la relación entre las dos ponencias porque Yamile se centra en los detalles de lo que Francisco llama los problemas técnicos, el tercer factor. Cuando tú hablas, Yamile, de esos puntos y terminas con esa lámina sobre qué hay para hacer en todo caso, pones todo el peso en una instancia constitucional. Es curioso porque en términos de diseño institucional, pues no es la agencia que maneja las tierras, no es la agencia que planea la reforma agraria, ni tampoco la que planeación nacional, etcétera, etcétera. No es el conjunto institucional que mencionaba Francisco que tiene que ver con esto, a pesar de que sea muy disperso, sino es una instancia judicial. Entonces, quería preguntarte si en relación con ese contexto más amplio de instituciones, tú nos puedes ayudar a identificar exactamente dónde están los cuellos de botella principales y más allá de la Corte Constitucional, dónde estarían entonces también los puntos de salida. Y para Francisco, siguiendo con la pregunta de Rodrigo, esa no la repito, yo iba a decir algo parecido, sino que añado a ella lo siguiente. Lo que tú planteas es la existencia de tres macro problemas que, eso no lo dijiste, pero yo entiendo que es lo que, digamos, la implicación del argumento, genera una especie de empate y de estancamiento. Un estancamiento que, y aquí viene la pregunta, necesita una fuerza externa para desencadenarse, para abrirse. Uno puede imaginarse una presión desde abajo, un movimiento social que lleve al gobierno a enfrentar estos tres problemas. Es decir, que descuadre este arreglo institucional y este lobby, etcétera, etcétera, simplemente porque se hace intolerable la presión desde abajo. El movimiento campesino, el movimiento indígena, etcétera, etcétera, lo exige. O uno puede imaginarse una presión desde arriba. El Banco Mundial dice, para poder hacer una reforma, toma el argumento de Soto, entonces necesitamos que los campesinos tengan sus títulos ciertos porque eso genera productividad, eficiencia, etcétera, etcétera. O un lobby más estilo judicial, dice, en justicia transicional hay que hacer justicia redistributiva, como lo que hemos estado hablando sobre todo ayer, y por tanto Colombia, el gobierno se ve enfrentado a la necesidad de alguna manera de mover ese empate. Quisiera preguntarte entonces, ¿dónde ves tú las potenciales fuerzas de presión? Porque de otra manera el análisis que presentas, que es muy interesante, puede parecer estático. Dejemos acá si los ponentes quieren responder y luego seguimos. Pues hay suficiente en la mesa, creo, para... Mejor. Bien, voy a empezar con la pregunta del profesor Elster. Comenzaré con cómo medir la popularidad de los comunistas. Hay dos maneras. Una es de una forma cuantitativa, que sería probablemente mirar el número de miembros del Partido Comunista y las organizaciones de juventudes comunistas en estos tres países y ponderándola con qué le permitía a uno hacer esta membresía. Por ejemplo, si yo tenía que ser miembro del partido para ir a la universidad, eso es distinto que si yo tengo que ser miembro de ese partido comunista para poder viajar al occidente 3 veces al año. Entonces, esta es una manera de cuantificarlo. Otra manera sería mirar primero las elecciones iniciales, justo después de la Segunda Guerra Mundial. En Hungría y en Checoslovaquia, estas elecciones de hecho fueron libres y las ganaron coaliciones socialistas. Sin embargo, los comunistas ganaron porcentajes diferentes de las curules. En Hungría fue el 17% y en Checoslovaquia fue más alto. En Polonia ni siquiera tenía estas elecciones porque ocurrieron justo en medio de una guerra civil. Entonces, creo que con estos tres países uno podría posiblemente organizarlos de comunistas más populares en Checoslovaquia y menos populares en Polonia, utilizando este hecho de la guerra civil. Ahora, yo pienso que la teoría de la colectivización forzosa probablemente funciona
funciona mejor en Checoslovaquia después de la primavera de Praga. Creo que el tipo que estás describiendo es más el de Gustav Husak, quien realmente fue una sociedad que realmente aplastó la sociedad a través del proceso de normalización. Sin embargo, Jašovská, creía que para poder aplastar la sociedad primero hay que sobornarla. Y él también se enfrentó con una tarea más fácil, porque en Hungría sufrió mucha inmigración después de la sublevación de Budapest. Entonces, creo que muchos húngaros emigraron como resultado de esta sublevación. Y aquellos que se fueron, uno podría decir que a ellos les parecía más tolerable los comunistas, y la colectivización, perdón. Y uno ve que en Hungría la colectivización fue mucho más gradual y que realmente tomó fuerza en los 60 o en los 70, cuando Hungría recibió una inundación de estos bienes de consumo que provenían del occidente, mucho más que cualquier otro país en esa región geográfica, o tan al oriente. Ahora, en cuanto a la presentación, de hecho, yo no sabía nada acerca de la reforma agraria en Europa Oriental y Central antes de que Jan me pidiera que presentara algo sobre reforma agraria y la reprivatización en esta conferencia. Pero aprendí mucho acerca de Europa Central y Oriental y la reforma agraria llevada a cabo allí en el curso de los últimos meses. Y de hecho no tengo la respuesta precisa a tu pregunta acerca de las comparaciones de la estructura agraria en Polonia, Hungría y la República Checa. Pero yo sí sé que en Hungría los principales terratenientes eran húngaros, en Checoslovaquia los grandes terratenientes eran húngaros y alemanes, entonces no eran checos étnicamente, y en Polonia eran polacos, los principales terratenientes. Lo que voy a hacer es entrar a la biblioteca de Harvard apenas regrese de Colombia y voy a calcular los Ginis de concentración con los datos de los censos. Me parece una excelente sugerencia, entonces voy a investigar. Lo que es constante en estos tres países es Yalta, el hecho de que los comunistas tenían que gobernar, y lo que los diversifica es la manera como las distintas capas de reclamos se acumularon y si hubo reforma agraria o no antes. Algo que me viene a la cabeza acerca de por qué sería similar la estructura agraria es que grandes partes de estos países estaban bajo el imperio austrohúngaro antes de la Primera Guerra, así que esto por lo menos nos permitiría pensar que puede haber similitudes, pero sí tengo que investigarlo.